Gracias, hermanos, por acompañarnos en una emisión más. Y hoy estamos viendo la clase número 7 de profecía o escatología. Y estamos trabajando hoy en nuestros manuales en la página 11. Página 11 de nuestros manuales de profecía. Hoy estaremos viendo el tema o subtema: la piedra cortada no con mano humana. O sea, en otras palabras, el milenio, el reino universal del Mesías. Sobre esto vamos a estar trabajando, así que les pido a ustedes que están viéndome a través de este medio, vayan a sus manuales, búsquenlo en la página página 11, y ahí estamos trabajando, iniciamos a trabajar hoy. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo hoy? Hoy vamos a estar viendo en este subtema de esta clase 7 de escatología, vamos a estar viendo la profecía que fue dada por Dios ahí en Daniel capítulo 2, verso 33 al 35. Estaremos viendo sobre esta piedra que Daniel recibió la interpretación de que fue una piedra que fue y golpeó la estatua de Nabucodonosor, que ya hemos estado viendo, y la desmenuzó y creció tan grande como una montaña y llenó toda la tierra. También estaremos viendo acerca de que este reino, que es lo que representa esta roca, estaremos viendo que este reino no será jamás destruido. ¿Qué más? Estaremos viendo también que se levantará un personaje que nos habla la escritura, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero no será quebrantado, aunque no por mano humana, pero será quebrantado. Nos habla del anticristo. Tenía que ser ahorita, en este momento, disculpas, hermanos que me están viendo. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Estaremos hablando sobre eso. También estaremos viendo acerca del tiempo en que, de acuerdo al Apocalipsis y de acuerdo a Daniel, esto se va a llevar a cabo. Así que iniciamos nuestra clase. ¿Hay alguna pregunta? Ya saben cómo hacerla, por favor, espero sus preguntas y comentarios. Y vamos a nuestras notas. Página 11, jóvenes que están presentes, le damos lectura al encabezado y la primera nota. ¿Cómo dice en voz fuerte? Podemos comprobar que en el curso de la historia humana han surgido esas cuatro potencias mundiales en este orden sucesivo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero en algún momento intervendrá en la historia y aplastará todos los imperios mundiales y establecerá su reino, después de lo cual no habrá más reinos humanos. Coméntenme por favor esa nota, jóvenes. Potencias en el mundo, que primero sucedió Babilonia, después siguieron los Medo-Persas, los Grecia y Roma, pero dice que Yahvé va a tener también parte en la historia y terminará y aplastará o derribará estos reinos. Las cuatro potencias mundiales, pero las cuales son en la historia están establecidos por humanos, y ahora este reino que vendrá, dice de Yahvé, pues ya no será más reinos humanos. Nos está haciendo alusión a los imperios que ya en cierta manera se han cumplido, ¿verdad? El primer imperio, que fue Babilonia; el segundo, Medo-Persa; tercero, Grecia; cuarto, y Roma. Pero recuerdan ustedes que hablábamos que aunque Roma ya tuvo su tiempo y aunque geográficamente desapareció, nos damos cuenta que a través de los siglos su influencia sigue todavía teniendo poderío, gobierno sobre el planeta, sobre el mundo, ¿sí? Y según la profecía que estamos viendo, es que en estos últimos días ese imperio vuelve ¿a qué?
a resurgir. Vuelve a resurgir y es el que dará la bienvenida al anticristo. Así es, dice que, pero en algún momento Yahweh o el Señor intervendrá en la historia y aplastará todos los imperios mundiales y establecerá su reino, después de lo cual no habrá más reino humano. Nos habla del milenio. Sí, a lo mejor no nos queda muy claro, pero diríamos que estos 4 imperios, que en parte ya se cumplieron, o en su mayoría, diríamos que estos 4 imperios en el gobierno de Dios, el gobierno teocrático, es un paréntesis. Hay un paréntesis en el gobierno teocrático de Dios. Y en este paréntesis, Dios permite cierto periodo de la historia, más de 2000 años, 2500 años, 2600 años, tiene la duración este paréntesis, en los cuales Dios permite estos imperios humanos que estén gobernando al mundo. Pero esto nos recuerda que el plan original de Dios no era precisamente que los gobiernos que ya hemos visto, los imperios que hemos considerado, no era que tuvieran este paréntesis de gobierno mundial, sino que el plan de Dios desde el principio fue establecer su propio gobierno teocrático, pero fue interrumpido por la desobediencia de Israel. Eso es lo que debemos de tener en claro. De Israel no haber desobedecido a las leyes de Dios, de hecho el gobierno tenía que estar a la cabeza de Israel. Israel es el representante del gobierno teocrático. El último de sus reyes fue David, representando al Rey de Reyes, Jesucristo nuestro Señor. Bueno, dejamos en claro esto. Los 4 imperios que ya hemos visto fue un paréntesis de 2500 años, un poco más, que Dios permitió en la historia humana por causa de la desobediencia de Israel. Ahora, retomando lo que estamos viendo de los últimos días, nos damos cuenta que viene el tiempo en que Dios vuelve a tomar otra vez su gobierno, el gobierno teocrático, vuelve a tomarlo, vuelve a tomar su gobierno, derrocando a los imperios que han estado gobernando desde entonces. Así que, no sé si me expliqué, los imperios de los cuales hemos hablado no estaban dentro del propósito de Dios. Fue un paréntesis que Dios dio a la humanidad de gobernar al mundo por causa de la desobediencia de Israel. Tómenlo muy en claro, Cuando Israel desobedece a Dios, le llama la atención y le dice que se arrepienta una y otra vez, y Israel no se corrige. Entonces Dios manda a los profetas y les dice que avisen que ellos van a ser llevados cautivos y otros reyes iban a enseñorear de ellos hasta el día de hoy. Bueno, Israel fue gobernado, que quede claro, Israel fue gobernado por un rey judío o israelita hasta el momento que fueron llevados cautivos a Babilonia 70 años. De ahí regresaron nuevamente, cumplidos los 70 años, y ya no volvieron a tener un rey soberano, autónomo. Ya estuvieron subyugados por otros reyes que estaban al mando de ellos. Eran súbditos de otros imperios. Desde ahí se interrumpe el reinado teocrático de Dios. David fue el último rey, originalmente, si lo podemos decir así. Y de ahí en adelante ha habido gobiernos que están gobernando Israel, gobiernos gentiles, pero el plan de Dios era que el gobierno teocrático Dios estableciera. Es precisamente del que nos ocupamos hoy. Su gobierno teocrático se reinicia cuando Jesucristo viene a reinar en esta tierra como rey, como soberano de toda la tierra. Va a estar reinando. Vamos a la página 12. Y dice que la visión que se completa con la destrucción sobrenatural de esta estatua.
que representa al gobierno humano en la tierra, y los reinos que a lo largo de la historia se turnaron la conquista y dominio territorial sobre la tierra de Israel. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo ahí nuestra nota? ¿Sí? Entonces dice que con este acontecimiento profético se terminan los reinos humanos que han estado gobernando este mundo. Y entonces la visión que le fue dada a Nabucodonosor de la estatua no era otra cosa sino una visión de los imperios que Dios iba a permitir. En ese paréntesis de tiempo Dios lo iba a permitir. ¿Por causa de qué dije? De la desobediencia de Israel. Y eso se culmina, ese periodo de tiempo se culmina con la roca que es cortada y viene y golpea a la estatua para destruirle y dar paso al inicio del reino teocrático de Dios. Vemos en Daniel capítulo 2, verso 33, 35. Vamos a sus Biblias, por favor, vean sus Biblias. Ustedes que me están viendo, por favor, vamos a su Biblia, Daniel capítulo 2, verso 33 al 35. Sí, y le damos lectura. Si lo tienen, por favor, en voz alta. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba jugando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tramo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, que llenó toda la tierra. Así es, esta es la profecía que Dios está dando al profeta, a Daniel, y vemos que todo esto se cumple exactamente como Dios lo habló. Cuando la estatua es derribada por la roca que golpea la imagen, destruyéndola por completo hasta no dejar rastro alguno de ella. Vemos vemos la representación del gobierno teocrático del Mesías judío, Yeshua o Jesús, quien violentamente retornará a la tierra, tomando por la fuerza el gobierno total del planeta y lo regirá sobremanera por 1000 años hasta el fin del mundo y en la eternidad. Daniel mismo lo explica. Mira qué ilustrado está esta nota, o sea, ilustra mucho esta nota. Nos explica, nos dice que precisamente lo que muestra la imagen de esa roca que de una manera tan violenta es lanzada o es echada sobre la estatua hiriendo los pies. Dice que no es otra cosa sino representando lo repentino de lo cual vendrá el Señor Jesucristo para destruir el imperio que en ese momento va a estar en su pleno apogeo. Ahora, nótalo bien. Toma nota, mira. Precisamente la roca no está hiriendo la cabeza. Te voy a hacer preguntas. La roca no está hiriendo la cabeza, no está hiriendo el pecho, los brazos, no está hiriendo el vientre y los muslos, tampoco está hiriendo las piernas que eran de hierro. Toma en cuenta bien esto. La roca viene a herir directamente los pies.
aquí hay algo en que reflexionar. Dime qué significa esto. Porque precisamente los pies, y precisamente de esa parte de los pies es como desmenuza todo completamente y lo desaparece. Porque aquella roca se dirige directamente a los pies. Porque es el gobierno o el imperio que va a estar vigente. O Ajá. el imperio que va a venir a destruir. Porque los pies y los 10 dedos están representando el resurgimiento del imperio romano. Que los 10 dedos, lo vamos a ver más adelante, son lo mismo de los 10 cuernos que Juan el teólogo vio en el Apocalipsis. Los 10 dedos y los 10 cuernos son lo mismo. Entonces es algo muy específico, muy explícito, ver cómo la profecía en una ilustración gráfica, sin palabras, nos está ilustrando las cosas tal como van a suceder. La roca, que es Jesucristo, viene de una manera tan violenta y repentina y pega directamente a los pies que tienen una mixtura de barro y hierro, y los 10 dedos que representan los 10 reinos, que son los que le dan el respaldo y la potencia al imperio que va a recibir el anticristo, y precisamente a ellos son a los que la roca viene a golpear para destruirlos. Destruyendo eso, acaba todo lo demás, que es la estatua que nos ilustra. Ok, dice Daniel capítulo 2, verso 44, 45. Daniel capítulo 2, verso 44 y 45. Ajá. A ver, vamos a ir a la Biblia directamente, ¿cómo dice? Y en los días días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que en el monte fue cortada la piedra, no con mano, la cual se hizo el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado el reino que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño verdadero y fiel su interpretación. Así es. Dice que Dios le mostró ¿a quién? Al rey, a Nabucodonosor. ¿Sí? Espero me esté yo explicando. ¿Me escuchan? Dios le mostró. La pregunta es ¿por qué a Nabucodonosor le dio esta visión? ¿Por qué se lo mostró a él? porque en él había nacido en su corazón el deseo de saber lo que iba a acontecer. Ajá. Porque en él había nacido el deseo. Ok, ¿por qué otro motivo pudo haber sido? Porque le quiso prevenir de lo que iba a acontecer. Porque quiso revelarle lo que iba a suceder. Ajá. ¿Alguna otra cosa más? Su reino iba a terminar, bueno, su periodo de él. Mira, nota esto. ¿Cuándo inicia el gobierno humano del que estamos hablando? Desde que comienza el imperio de Nabucodonosor, desde que inicia, que fue en el año... O sea, tomemos en cuenta, escúchame, Nabucodonosor representaba la cabeza de oro. Y de ahí vemos toda la estatua, la imagen, hasta llegar a los pies, que es lo que estamos por vivir ahorita en estos días. Nabucodonosor fue el primer rey que dio inicio al gobierno humano, dejando interrumpido el gobierno divino. ¿En dónde se interrumpió el gobierno divino? Con el rey David, que fue el último rey.
el último rey que gobernó a Israel. Por la desobediencia de Israel, perdón, Salomón, por la desobediencia de Israel, es llevado en cautiverio precisamente en los días de Nabucodonosor. Y de Nabucodonosor hasta nuestra época ha estado imperando el gobierno humano. Y nos dice aquí los versículos que acabamos de leer, dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo, ¿qué? ¿Cuáles reyes? Yo pregunto, ¿cuáles reyes? Recuerda que hay representados 10 reyes, ¿sí? En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Verso 45 dice: y de la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Así es. Que la roca que venga desde el cielo y derribe violentamente la estatua nos anuncia la segunda venida de el Mesías. Otra vez, que la roca que venga desde arriba del cielo y destruya violentamente la estatua nos anuncia la venida de el Mesías, la segunda venida. ¿Cuál es a qué se refiere cuando dice que la segunda venida? ¿Alguien puede decirme? Sabemos que Él vino por primera vez cuando nació en este mundo, su primer venida. ¿Cuál es su segunda venida? Él viene por su iglesia en el arrebatamiento. Esa no es su segunda venida. De hecho, Él no llegará a la tierra. Él se quedará en las alturas esperando que la iglesia le dé el encuentro. 7 años después de que la iglesia es arrebatada, Él viene en su segunda venida y posará sus pies en uno de los montes que están en Jerusalén. Y dice que ese monte se abrirá por mitad. Su segunda venida se refiere cuando Él viene y llega a Jerusalén para quedarse y para gobernar al mundo por 1000 años. A eso se refiere su segunda venida. Algunos confunden la segunda venida con el arrebatamiento. No, el arrebatamiento es un acontecimiento, su segunda venida es otra cosa. Así que nos dice que lo que está representando esta roca, de lo que nos está hablando, es de la manera tan repentina que vendrá el Rey de los Reyes en su segunda venida, decíamos. Ok, vamos a continuar. Dice Daniel 8:25. ¿Cómo dice Daniel 8:25? Por favor, en voz fuerte. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando del anticristo. El anticristo que para ese momento, escúchame, para ese momento estará en su apogeo, ilustrando el imperio, resurgiendo en los pies y los dedos. Estará en su pleno apogeo.
Y dice que aún se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? El Señor Jesucristo. Él es el príncipe de los príncipes. Se levantará contra él, pero ¿qué sucederá? Será destruido. ¿Sabes? El anticristo reunirá sus ejércitos, todos sus ejércitos del mundo, y querrá pelear contra el Señor Jesucristo. Pero dice Apocalipsis que el Cordero lo vencerá, ¿sí? Será atado y encadenado al anticristo juntamente con el falso profeta, y será arrojado al abismo mientras Jesucristo lleva a cabo su reinado aquí en la tierra. Ok, continuamos con Apocalipsis. Son 19, 11 hasta el 13 al 14, en voz fuerte, por favor. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia fue pelear. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. ¿Qué es lo que vemos aquí en este párrafo? ¿Qué es lo que vemos? Lo pregunto. Apocalipsis 19, 11. Leímos hasta el 14, pero nos faltó uno, es el 15. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Apocalipsis nos está hablando del mismo acontecimiento que nos habla Daniel. Otra vez, Apocalipsis nos está hablando del mismo acontecimiento. Daniel vio la venida del Señor Jesucristo en forma de una roca que desmenuzaba la estatua, comenzando por los pies. El apóstol Juan está viendo esta misma visión en otra manera. Dice, con su sagacidad, dice, entonces vi, Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, el cual lo montaba, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Verso 12, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido ¿de qué? Una ropa teñida en sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Así es. Entonces nos habla de que el Señor Jesucristo en su segunda venida viene para enfrentarse contra este impostor, contra este engañador que tendrá el mundo subyugado, tendrá el mundo totalmente bajo su voluntad, su poderío de él. Jesucristo en persona, él desciende del cielo con todos sus millares de ángeles, su ejército angelical, para hacerle frente a este inicuo del cual nos habla Tesalonicenses. Vamos al verso 15, nos faltó leerlo. ¿Qué dice? De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Verso 16. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, corroborando la profecía de Daniel con la profecía de Apocalipsis, refiriéndose al mismo acontecimiento, cuando Jesús viene a esta tierra para establecer su reino. Pero vamos a ver el testimonio de la palabra de Dios en el libro del profeta Zacarías, capítulo 14, verso 1 al 5. Zacarías 14, 1 al 5. Vamos a sus Biblias, por favor.
ahí en sus Biblias, ustedes que nos están siguiendo, que nos ven a través de este medio, vemos el profeta Zacarías, capítulo 14, verso 1 al 5, y le damos lectura. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después habrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis del valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asán. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová Dios y con él todos los santos. Así, ahí nos sigue describiendo la palabra profética de los acontecimientos que están por venir. Esto es lo que estamos esperando ya. En los días que nos encontramos, esto está próximo a acontecer. Dice que ¿qué? Porque yo reuniré todas las naciones. Esto nos habla de algo que va a suceder. Va a llegar un momento en que todas las naciones van a unirse para pelear contra Israel. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será ¿qué? Tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Adonai, o sea el Señor, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. En el verso 3 nos está hablando de que el Señor Jesucristo vendrá personalmente para pelear y poder defender a su pueblo. Esto es algo muy hermoso. Recordemos que para Dios el pueblo de Israel es un pueblo escogido, un pueblo especial, y aún en medio de su desobediencia Él lo sigue amando, y en los últimos días ha prometido salvarlo, ¿verdad? El verso 4 dice, y se afirmarán sus pies ¿en dónde? En aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Ajá. O sea, es el lugar específicamente donde dice que sus pies descenderán. Es hermoso. ¿Sabías que precisamente ese fue el mismo lugar donde Él ascendió? En el monte de los olivos, ahí ascendió al cielo. De hecho, ahí en ese monte hay una pequeña construcción, un pequeño edificio en forma circular. Al centro hay un lugar muy marcado donde hay una leyenda que dice: aquí estuvo el Señor Jesús cuando ascendió a los cielos, en el monte de los olivos. La escritura menciona que será en este mismo monte donde regresará nuevamente de donde Él partió. Pero cuando Él venga, dice que ese monte ¿qué? Se abrirá en dos. Ahora, realmente este monte no es una gran montaña. Este monte, aquí nosotros le llamaríamos una loma. ¿Sabe lo que es una loma? Es un montecito muy bajito y muy extendido. El monte de los olivos no es un monte con mucha cuesta hacia arriba, sino es un pequeño monte muy bajito y extendido. Dice que cuando Él ponga sus pies ahí,
se abrirá por mitad. Y abajo nuestra nota, ¿qué dice? Este será el inicio del milenio. Y el mismo Satanás será preso. El Señor Jesús coloca sus pies sobre esta tierra, a Satanás lo encadenan con el falso profeta y el Señor establece su reino por 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 7. A ver, todos juntos, le damos lectura. Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 7, por favor. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ahí está la revelación de Dios de los acontecimientos que vienen. Es hermoso, ¿verdad? El poder ver cómo Dios no nos ha ocultado nada, previamente nos está revelando el futuro. Qué privilegio tenemos nosotros, ¿no creen? Qué privilegio. Ahora tú puedes predecir el futuro. Tú puedes decir, yo sé lo que va a pasar, y no eres ningún charlatán ni merolico de esos engañadores que salen en la televisión. O sea, tú eres un verdadero profeta de Dios, porque tu profecía que estás dando es real, está en la palabra. Tú puedes decir, yo sé lo que viene por delante, yo conozco el futuro. Alguien se va a reír de ti, va a decir que tú conoces el futuro. ¿Cómo lo vas a conocer? Pero lo conocemos porque está revelado en la Sagrada Escritura. Sabemos lo que viene por delante. Ok, dice, en este pasaje apocalíptico se describe en 6 oportunidades un reino de 1000 años literales de paz absoluta en la tierra, comenzando desde Jerusalén. ¿Te imaginas cómo va a ser este reinado durante el milenio? Este mundo tendrá por rey al mismo Dios. Aún la misma naturaleza va a mostrar los efectos de este reinado. Dice la Biblia que el león y el cordero pasearán juntos. O sea, qué hermoso, pero hay una buena noticia. Los que sean arrebatados, que hay en la gracia de ser arrebatados y llevados al cielo, regresarán con el Señor Jesucristo y reinarán estos 1000 años sobre la tierra. ¿Cómo será esto? Muchos se preguntan. Sí, la Biblia dice que regresará la iglesia que fue arrebatada, regresará y reinarán juntamente con el Señor Jesucristo durante estos 1000 años. Es sorprendente. Vamos a continuar en Isaías capítulo 2, versos 2 al 4. Isaías capítulo 2, verso 2 al 4, ¿qué dice? Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de
¿Ves? Qué hermoso, ¿verdad? Voy a dar lectura una vez para los que me están viendo, una vez más. Isaías 2, 2 al 4. Acontecerá en los postreros tiempos. ¿Cuántos son los postreros tiempos? Hoy estos días son los postreros tiempos. Está por cumplirse esto. Que será confirmado el monte de la casa de Adonai como cabeza de los montes, se refiere a las naciones, y será exaltado sobre los collados, los pueblos, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Adonai o de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverá sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Este es el milenio, el reinado del anticristo. Amén. Que Dios les bendiga. Esta ha sido una emisión más de escatología. Hoy vimos la clase número 6. Avisos para quienes me están viendo y para los que están aquí presentes. Examen de aquí 8 días de capítulo 1 de profecía. Examen para los que me están viendo y para los que están aquí. Los que me están viendo, les vamos a hacer llegar su examen por correo electrónico. Lo vas a contestar, lo vas a escanear y lo regresas de vuelta con nosotros. Que Dios les bendiga. Amén.